Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la quinta sesión del seminario Microscopías, detalles elocuentes en la historia del arte. Es un verdadero privilegio contar hoy con Vincent Devier, investigador titular del CNRS francés y adscrito desde 2011 a la École de Haute Études en Ciencias Sociales de París. Doctor por el Centro de Estudios Superiores de Civilización Medieval de la Universidad de Poitiers, Devier inició sus investigaciones en el campo de la epigrafía, a la que dedicó su tesis doctoral sobre escritura monumental en el contexto de la comunicación medieval en el oeste de Francia. Devier ha focalizado sus investigaciones en el ámbito de la cultura visual medieval y la cultura escrita, no solo a partir de una perspectiva procedente de su formación en epigrafía y arte medieval, sino también a partir de un singular instinto por la investigación interdisciplinar. Devier ha publicado numerosos capítulos de libro y artículos en revistas muy prestigiosas como Cahiers de Civilización Medieval, Boletín Monumental, Viator y Convivium, entre muchas otras. Ha sido editor de numerosos volúmenes como Words in the Middle Ages, recientemente publicado en 2020 en Brepols. Ya ha participado en el corpus de inscripciones de la Francia medieval. Recientemente ha publicado dos importantes monografías, una en 2017, La Croisée de Signes, sobre la relación entre epigrafía e imagen en la Edad Media, y en 2019, Le silence dans l'acte, sobre la liturgia y la teología del silencio en las imágenes de la Edad Media. Miembro del grupo de antropología histórica de la larga Edad Media, heredero del grupo fundado por Jean Legault, también ha sido profesor invitado en el prestigioso Institute of Advanced Studies de Princeton entre 2014 y 2015 y del Centro de Humanidades de la Universidad de Stanford entre 2018 y 2019. Ha participado recientemente en proyectos y volúmenes colectivos coordinados por algunas de nuestras más brillantes colegas de esta joven generación de Norteamérica como Elina Yesman o Visera Pencheva. Ello da cuenta del impacto del trabajo del doctor Devier, que es sin duda una de las voces jóvenes más consolidadas y más presentes en el actual panorama de los estudios de la cultura visual en la Edad Media. Antes de dar paso al doctor Devier, solo queda recordaros que siguiendo la dinámica habitual de este seminario, después de la conferencia, una compañera del grupo de arte y pensamiento se encargará del coloquio posterior y en este caso será Margarita Vázquez, a la que aprovecho para transmitir todo mi agradecimiento. Ahora ya sí, sin más dilación, te cedo la palabra, Vincent, es tu turno. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla enseguida y ya funciona, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias, Antonia, muchas gracias al grupo de investigación de la UNED. Es un verdadero placer y honor poder estar con todos ustedes esta tarde para hablarles de un tema que espero encaje con la problemática general de este ciclo de conferencia. El Sacramentario de Robert de Jumièges es uno de los manuscritos más emblemáticos de la iluminación anglosajona. Conservada en la Biblioteca Municipal de Rouen, en Normandía, este manuscrito fue copiado en Winchester en el primer cuarto del siglo XI. De grandísima calidad formal, como lo veis, está decorado con 13 imágenes a plena página que llaman la atención por la originalidad del tratamiento cromático y por la riqueza de los ornamentos vegetales. En los folios 71 verso y 72 recto, dos pinturas representan la crucifixión y el descendimiento de la cruz. El libro abierto se oponen dos figuras de Cristo, un Cristo vivo, rodeado por la Virgen y San Juan a mano izquierda, y un Cristo muerto bajando del instrumento del suplicio a mano derecha. Las pinturas se encuentran localizadas dentro de una franja vegetal compuesta por figuras geométricas y elementos vegetales cuyos colores dibujan un marco monumental que parece abrirse en la profundidad de la página para revelar el contenido de las imágenes. La iconografía de las dos pinturas es obvia y se centra en dos momentos esenciales de la Pasión de Cristo en los que se reflejan el dolor y el sufrimiento. El tratamiento de los marcos, que son verdaderos joyeros para cada imagen, transforma las pinturas narrativas en iconos de veneración, abiertas en el altar
delante de los ojos del sacerdote que conmemora por sus gestos y palabras dichos episodios de la pasión en la Eucaristía, proponen un objeto de devoción que tiene que recordar al sacerdote, quien en este momento, no lo olvidemos, actúa in persona Christi, el propósito de la pasión. La forma del marco de estas pinturas y la construcción ornamental que presentan es única a escala de este manuscrito de Rouen. En las otras pinturas, las franjas laterales superiores muestran elementos arquitectónicos y vegetales en composición, pero ninguna de aquellas franjas muestra figuras humanas en busto, como es el caso en esta doble página. En cada franja lateral, un medallón muestra la figura de un hombre que mira o señala con su dedo la escena pintada dentro del marco. Se puede asociar estas figuras a imágenes de profetas que anunciaron la muerte y resurrección de Cristo. Su presencia exclusiva en estas dos imágenes se podría explicar por el hecho de que son las únicas pinturas en todo el manuscrito que señalan a Cristo vivo y muerto en su sacrificio. La doble composición abierta, en el momento y lugar de la conmemoración de la pasión, otorgan a las dos imágenes un estatuto especial que conjuga el anuncio con el cumplimiento. La figura del profeta, quien anunció en el Antiguo Testamento la muerte y resurrección de Cristo, se encuentra pues aquí en lugar idóneo. Existe otro detalle en estas imágenes que las distinguen del resto del manuscrito. Es la naturaleza del fondo sobre el cual aparecen los bustos proféticos. El manuscrito de Robert de Jumièges es famoso por el tratamiento peculiar de los fondos de colores en los que se instalan las imágenes. Las franjas de color blanco, ocre, azul o marrón están animadas por un movimiento curioso que nace de unas líneas ondulantes. Crean así una zona indefinida, un espacio agitado, un mundo por determinar, en el que se instalan las construcciones, las figuras humanas y los elementos de la naturaleza. Este tratamiento pictórico peculiar otorga una realidad y un espesor aún mayores a las figuras que se instalan firmemente sobre este fondo tambaleante. En la doble página de la crucifixión, la cruz, los personajes, los gestos, parecen ocupar el primer plano de la imagen. Salen al encuentro de los ojos del celebrante y refuerzan así el estatuto de ícono de esta doble página, la de un objeto de veneración. El fondo de los medallones en los que aparecen los profetas, en cambio, presenta un color púrpura de gran densidad, opaco y brillante a la vez. Si bajamos a escala microscópica, tal como nos invita a hacerlo este ciclo de conferencia propuesto por la UNED, vemos que el color púrpura está en realidad hecho de puntos de colores distintos: rojo, vermellón, morado, negro, blanco, azul. Este tratamiento del color y la consecuente fábrica de una textura especial son únicos a escala del manuscrito otra vez. Solo se pueden encontrar en esta doble página donde parecen sellar las imágenes de la crucifixión. El tratamiento del color distingue el medallón del resto de la franja ornamental, puesto que no parece tener nada de vegetal, nada de geométrico, nada de arquitectónico. En realidad, este fondo púrpura brillante recuerda la textura de una piedra, un mineral precioso, raro, que parece haber sido incrustado en la página. Este detalle de color se opone drásticamente al tratamiento de los fondos de las pinturas. Participa en la transformación de las franjas ornamentales en marcos materiales y casi palpables de las imágenes de devoción pintadas en el centro. Abierto y presentado así sobre el altar en una ficción de dispositivo que mezclaría lo animal con la piel del pergamino, lo vegetal con estos ornamentos, lo metálico con el oro de la pintura y lo mineral con esta piedra, el sacramento se transforma
en díptico material. La cruz, pintada en cada una de las imágenes, adquiere una realidad material, se convierte en objeto real, como una cruz de altar que acompañaría así la celebración de la Eucaristía. El detalle de la piedra preciosa que sirve de medallón material para los profetas y que le otorga un estatuto especial a su palabra, permite asociar el color con una piedra en particular, el porfirio, que precisamente está utilizada desde la antigüedad por sus propiedades de brillo y animación. Se utilizan también plaquetas de porfirio en la construcción de los altares portátiles para servir como mesa de altar, como servir para fondo a la celebración del sacrificio. Púrpura o verde se emplea, por ejemplo, en el famoso altar portátil de la condesa Gertrudis, hoy conservado en el Museo de Cleveland y casi contemporáneo al manuscrito de Rouen. Beneficia esta piedra de una exégesis abundante que subraya dos elementos. Primero, el color imperial del mineral. Segundo, la dignidad de su empleo en la manifestación de la divinidad. La hipótesis entonces que podemos formular una vez detectado este detalle mineral en la pintura del manuscrito es que los artistas que pintaron este sacramentario, al emplear una ficción de porfirio en el fondo de los medallones, han creado los medios visuales para asociar esta doble página con la liturgia en proceso, tal y como se está desarrollando en el altar en este preciso momento. Existe, pues, en la elección formal de lo que es visualmente insignificante, un mundo abierto de reflexión teológica que va más allá de nuestra capacidad iconográfica de describir, nombrar e interpretar los fenómenos visuales en la imagen medieval. En el marco de esta conferencia, me gustaría explorar con ustedes unos cuantos objetos medievales que precisamente en lo informal de su apariencia y en la especificidad de su textura construyen imágenes o figuras. Se trata, con esta aproximación detallista, de considerar la posibilidad que exista representación o figuración a pesar de la ausencia aparente de formas. Para explorar lo que podríamos llamar una iconografía abierta, les propongo un recorrido en 3 puntos, porque al final francés soy y francés me quedo hasta en los 3 puntos del desarrollo. Primero, veremos cómo se puede diferenciar el material de la textura a través del ejemplo de los pilares del claustro de Moissac. En un segundo momento, profundizaremos en el concepto de textura tal como fue entendido en el discurso teológico y filosófico de la Edad Media occidental. Finalmente, veremos cómo este informalisto emparente puede convertirse en figura con el ejemplo de otro manuscrito inglés que contiene un motivo ondulante cercano al que hemos visto en las pinturas de la crucifixión. Como lo señaló en su momento el gran historiador del arte francés Daniel Arras en su estudio revolucionario sobre el detalle en la pintura del Renacimiento, lo que tendemos a llamar detalle debe ser entendido no solamente como aquellos trozos discretos escondidos en el cuadro o en la escultura, sino como una forma de mirar la imagen, de tal modo que todos los elementos que percibimos, sea de forma inmediata o gracias a una mirada atenta y profunda de las figuras, formen un sistema y contribuyen al sentido general de lo que vemos. No hay más detalle que lo que detiene la mirada. Esta contemplación paciente de un fragmento de la imagen hace que éste surja del fondo y que se imponga a la vista, este caracol en el marco del cuadro. No hay más detalle que el elemento que para nuestro recorrido por la imagen. Partiendo de esta base, que supone un cambio total en la concepción de la obra de arte, donde ya no hay primer, segundo ni tercer plano,
donde no existen elementos esenciales y otros accesorios, nos permite considerar que existe sentido en las partes más insignificantes de la imagen y precisamente donde ésta parece carecer de motivos o de figuras. Para ejemplificar lo que trato de establecer aquí en cuanto a la práctica visual de la Edad Media, les propongo un ejemplo en el claustro de la Abadía San Pedro en Moissac, en el sur de Francia. La colección de capiteles y pilares de dicho claustro, realizado alrededor de 1100, es famosísimo en el ámbito del arte medieval por su infinito repertorio de figuras humanas, animales, vegetales, arquitectónicas y de elementos de ornamentación. Los capiteles presentan relatos bíblicos o de la vida de los santos, figuras icónicas de reyes, abades, santos y santas, en un sinfín de variaciones formales y narrativas. Cada una de estas imágenes presentan cantidad de detalles en el tratamiento del ala de un ángel, en la postura de unas cabras en un huerto, en el tejado de un edificio sagrado. De modo y manera que todo lo que parece carecer de figuras pasa desapercibido, se queda en la profundidad del material que sirvió para esculpir este mundo en el claustro. Es especialmente el caso por uno de los pilares que se encuentra hoy en el centro de la Galería Sur y que nos presenta ninguna de las imágenes que se ven en los capiteles. Este pilar salta a la vista por su insignificancia, propone un parón en el flujo de las imágenes esculpidas. En el absoluto, el pilar es un objeto mineral. Se trata de un elemento monolito de mármol, probablemente un reempleo de la antigüedad, pero que no presenta ningún decorado figurativo. El material se expone precisamente en el claustro por lo que es decir, una piedra densa, sólida, profunda, y también por lo que enseña, es decir, un estado primordial del mundo, bruto y elemental. La exposición de este trozo de materia bruta actúa como si se tratara de demostrar un antecedente en la puesta en imagen del claustro. En toda la densidad de mármol, la variación en las texturas pulidas o rugosas, los colores rosados, los reflejos, producen un contraste enorme con el trabajo y la estilización de las columnas, de las cornisas y de los capiteles que le rodean. De tal manera que el pilar presenta un estado original del mineral antes de su puesta en forma y antes de su puesta en imagen. Por lo tanto, no falta ninguna imagen aquí. La arqueología ha demostrado que la puesta en escena del estado mineral es contemporáneo de la realización del claustro. El mármol bruto que hoy vemos al circular en las galerías de Moissac no sustituye a ninguna imagen perdida y tampoco es un estado previo a la realización de una imagen por venir. En la sucesión de los estados, la ausencia de figuración no constituye un defecto, sino una anterioridad, como si se tratara de presentar aquí la secuencia mecánica que permite pasar del material a la figura. Este intermedio entre el material y la figura es precisamente lo que la filosofía medieval definió como textura o superficie, es decir, la conciencia de que lo creado por Dios puede contener conocimiento y verdad, revelados solo por la acción, el trabajo mecánico y la tecnología del hombre. Esta concepción no es fruto de una libre interpretación por parte de la historia del arte, sino del mismo pensamiento medieval. En palabras de uno de los grandes exégetas del siglo IX, Juan Escoto, contemplar el material es emprender el camino que permite ir desde la piedra tal como ha sido dispuesta en su forma, lugar y naturaleza, hasta las propiedades que la razón puede extraer del material. Esta lectura profundamente teológica del material nos aparta de todo simbolismo que consistiría en reconocer en las propiedades materiales del mármol
unas concepciones acerca de lo divino o de lo trascendental de forma muy genérica. Nos invita, en cambio, a percibir en el detalle del objeto las razones que justificaron su empleo en el proceso de creación artística. La hipótesis que formulo entonces en cuanto a Moissac es que esta ausencia aparente de imagen es en realidad una imagen en sí, una figura del conocimiento. No se puede prescindir en la lectura general del claustro porque en cuanto que es figura, ofrece las claves para entender lo que las imágenes son y lo que hacen en el lugar de meditación de los monjes. Tomado de la filosofía y de la retórica clásica, el concepto de figura en el pensamiento cristiano designa precisamente aquellas modalidades materiales, sean visuales o sonoras, por ejemplo, en la música, que remiten a un concepto o una idea a través de la realización de un objeto que no tiene ningún parecido formal con lo que designa y que contiene en su propia naturaleza el método para pasar de uno al otro. La superficie del pilar en Moissac es, en este sentido, una figura en el sentido retórico, insignificante de un punto de vista formal, nada más que un detalle en la construcción del claustro, pero adquiere en realidad una inmensa relevancia de un punto de vista intelectual. En el mismo texto, Juan Escoto define la imagen como el medio que permite alcanzar, y cito, la belleza teológica. La superficie sin imágenes del pilar deja de ser un detalle, de la misma manera que el pulido, por ejemplo, del metal, cobra vida artística en el mundo de la orfebrería. La rugosidad genera profundidad y vitalidad en la pintura contemporánea. Considerar el material como una superficies en latín y no solo como elemento bruto del que pueden brotar eventualmente esculturas o pinturas, permite entender las texturas medievales tal como han sido pensadas y usadas por los propios artistas de la Edad Media. Más allá de sus propiedades estructurales o escultóricas de la piedra, por ejemplo, permite tener en cuenta su color, su densidad, su interacción con la luz. Autoriza una lectura quizás más compleja de lo que a primera vista parece vacío, uniforme o pobre en su forma. Permite centrarse en dispositivos de materiales y colores que parecen carecer de interés iconográfico. En el folio 1 recto de los Evangelios de Bamberg, copiado en Colonna en el segundo cuarto del siglo XI, se encuentra una imagen que llama la atención. De hecho, no se sabe muy bien si se puede llamar imagen, puesto que a primera vista no representa nada. El manuscrito se abre con un cuadro de color púrpura, pintado dentro de un marco vegetal y ornamental, que parece presentar el color en medio del espacio de pergamino. Una puesta en escena monumental de nada más que un despliegue cromático. Tal como se pintó el encadenamiento de colores con esta franja púrpura que se repite en el borde exterior del marco, tenemos la impresión de que la estructura geométrica y ornamental del marco se sobrepuso al color púrpura, como si el color existiera de forma consustancial con el pergamino, como si formara el fondo de la imagen. El marco vendría entonces delimitar un espacio cromático y resaltar una presencia monocromática al abrirse el manuscrito. Podemos apreciar el tratamiento singular del marco del folio 1 recto comparándolo con el verso, donde vemos una pintura de San Jerónimo dictando su prólogo, cuya copia empieza en el folio siguiente. La presentación no es buena aquí, hay que pensar que la pintura de San Jerónimo está detrás de esta pintura monocromática. En esta imagen, el marco de color púrpura no parece instalarse en un campo pintado en el trasfondo del pergamino. De hecho, el tejado del edificio que sirve de contexto a la escena de escritura
sobresale en el lado de la derecha y en la parte superior. Lo mismo con la silla del notario. La narración aquí parece ocupar el primer plano en el folio. El cálamo que sujeta el notario y por lo tanto el hecho de poner por escrito las palabras de San Jerónimo constituye la verdadera superficie de la pintura y todos los elementos, las figuras, la arquitectura, el fondo de color, se sitúan detrás o por debajo de la escritura. La imagen insiste, por lo tanto, en su iconografía pura sobre la presencia del texto e invita a leer lo escrito en el folio siguiente, enfrente de esta escena. Aquí están bien colocadas las imágenes. Se abre así el libro. El despliegue de los elementos concretos de la imagen con San Jerónimo, los objetos, los enseres, los muebles, las puertas, las ventanas, las piedras, las tejas, la anatomía, los gestos, todo contrasta con el aparente vacío del folio 1 recto. El marco no prescinde de narración, no obstante. Los elementos vegetales en las 4 esquinas se abren o se cierran sobre un fondo verde, animados de un movimiento vital que parece completar el marco. Podríamos tener aquí una imagen de una enmarcación en proceso. Es como si el marco se estuviera haciendo a medida que la pintura se despliega delante de los ojos. En cambio, no tenemos nada que describir dentro del marco, salvo el color, tal como aparece en sus variaciones de textura y matices. Lo único que se ve, pues, es una forma de color, con el sentido de forma en latín, o sea, conformación adecuada, y con su derivación formosus, bello, agradable, de buena configuración, de buena forma. El marco, cuyo lado horizontal mide 2/3 del lado vertical, compone, a partir de la masa de color en el pergamino, una forma geométrica y la presenta en la apertura del manuscrito. Esta puesta en escena original convierte los materiales, los pigmentos y la piel del animal en forma. Lo informal, este color por manipular, adquiere a través de la acción mecánica y geométrica y aritmética del marco una forma específica regida por unas reglas de proporción, y esto en latín se llama una fórmula. San Agustín escribe en su comentario literal del libro del Génesis que Dios crea el mundo a partir de la nada y que la tierra y el agua son materiales informes, informis materia en latín. Contiene en su propio ser todo lo que serán una vez puestas en forma por el Creador. El Venerable, en el mismo comentario del Génesis, compuesto hacia 730, sigue a Agustín y escribe que, cito, Dios procedió al orden del mundo dándole una forma adecuada a partir de materias informes. En el folio 1 recto de los Evangelios de Bamberg podríamos reconocer, al menos por analogía, tal acción de conformación a través de la puesta en escena del marco. Si seguimos este hilo, podríamos decir que este folio presenta una imagen de la acción creadora, del cambio de una materia primordial hacia una forma. Siguiendo de nuevo a San Agustín, leemos que la tierra contiene todo lo que Dios pone en forma en los capítulos siguientes del Génesis, las plantas, los árboles, las criaturas. Las 4 esquinas del marco, con su vida natural que parece expandirse, podría reflejar visualmente esta propiedad invisible de la materia informe, a saber, la de contener todo lo que se hará con ella a base de conformación y de configuración. La imagen curiosa de Bamberg, con su aparente vacío, podría interpretarse como una representación de uno de los principios fundamentales de la creación, lo que llama la exégesis medieval la conformatio, o sea, el diseño y la configuración de la materia. Si consideramos que el folio 1 recto de los Evangelios de Bamberg presenta una imagen, se puede decir que el color púrpura que habita el centro de la página es el verdadero sujeto de dicha representación.
y evidentemente no se trata de una representación de la tierra del libro del Génesis. De hecho, se trata de un matiz muy específico del color púrpura que se repite en zonas muy concretas del manuscrito. Lo usan los pintores para el fondo de la inicial monumental del primer versículo de cada evangelio. Para el incipit de cada evangelio, donde el texto se copia en tinta de oro o de plata, y para algunas zonas precisas en las dos representaciones de Cristo dentro del manuscrito. Primero, en la imagen de Majestas Domini, pintada en el folio 9 verso. Este color se emplea en el corazón de la figura del mundo sobre la cual Cristo pone sus pies. Este diagrama de la creación del mundo, en el que cada círculo concéntrico corresponde a una acción del Creador, con la materia informe en el medio. Y también en el círculo interno de la parte superior de la mandorla, contigua al azul del cielo, la tierra primordial separada del firmamento. En la pintura del folio 154 esta vez, que interpreta el prólogo del Evangelio según San Juan, el color púrpura del marco del folio 1 se emplea en el manto de Cristo. Las conexiones entre el principio del Evangelio de San Juan y el Génesis son evidentes, y los paralelos han sido objetos de numerosas interpretaciones por parte de la exégesis medieval. Las primeras frases del Génesis se repiten o casi en el Evangelio según San Juan. La repetición del color sujeto de la primera pintura en el manuscrito de Bamberg refuerza tal conexión en imágenes que poseen de hecho un fuerte componente de cosmogonía. En estas tres pinturas, el color púrpura participa en la figuración de los estados del mundo. Con el uso de este color en los folios escritos en oro o plata, podríamos ir más lejos y ver en ellos también imágenes de la creación, donde la palabra, el verbum que está mencionado en las pinturas del inicio del Evangelio según San Juan, conforma la materia. En esta misma imagen volvemos a encontrar el motivo vegetal que teníamos en la primera pintura y que no se encuentra en ningún sitio más en todo el manuscrito, creando una nueva conexión en el detalle entre el Génesis y el prólogo según San Juan. Solo hay color en el folio 1 y solo el color sirve de umbral a la palabra de Dios. Pero este color liso y uniforme es una figura del poder de conformatio que tiene el Verbum Dei. Por lo tanto, esta imagen no está vacía, sino que al contrario representa una figuración compleja de conceptos situados más allá de la aprehensión visual, a diferencia del cálamo del notario de San Jerónimo, del pesebre del niño Jesús o de la pila bautismal de San Juan. Y para figurar este concepto, los pintores han elegido un dispositivo original, una pintura monócroma sin motivos que se puedan nombrar ni describir, una imagen que podríamos calificar desde nuestra actualidad de abstracta. Esta imagen permite considerar la existencia de la monocromía como uno de los dispositivos convocados por el arte medieval, y nos sorprende decir esta frase, que la monocromía ha podido ser convocada por el arte medieval. Cuando se trata de mostrar lo que no se ve, el silencio, por ejemplo, en los manuscritos del comentario sobre el Apocalipsis de Beato de Liébana, la visión celeste en otro evangeliario copiado en Colonia. La monocromía tan representativa del arte moderno ha sido utilizada por el arte medieval en sus exploraciones figurativas. Todo separa los propósitos intelectuales de Unica B de Yvelin y del manuscrito del Synodie en Chantilly, salvo la certeza que el color tiene la posibilidad de convertirse en sujeto de figuración. En las bases de datos iconográficas que han indexado el manuscrito de Bamberg, este primer folio aparece solo por la descripción de su borde ornamental. El color púrpura en el centro
que es el verdadero sujeto de la pintura, se queda fuera de todo inventario, como si la imagen medieval solo pudiese ser figurativa u ornamental, como si nada pudiera otorgar el estatuto de imagen a la presencia exclusiva del color en cuanto que superficie de representación. Una aproximación a base de microscopias permite en realidad rellenar los intervalos de la iconografía medieval. Con los ejemplos de Moissac y de Bamberg, hemos visto cómo la superficie de los objetos y de las imágenes se usan en el arte medieval para desencadenar un proceso de conocimiento por abstracción, que por supuesto no tiene nada que ver con el arte abstracto que nace en los primeros años del siglo XX. La textura del mármol y el color del pergamino se convierten en manifestaciones informales de algo inalcanzable por la vista y hacen presente en el claustro o en el manuscrito el recorrido que conduce del detalle a la idea. En otras circunstancias, tal proceso de visualización otorga una forma específica a la superficie de la imagen. Y a modo de ilustración, me centraré en esta última parte, en el uso de los colores en las pinturas del libro de bendiciones de Ethelwald. Este manuscrito muy famoso fue copiado alrededor de 970 en Winchester, siguiendo el encargo del obispo del lugar, el ya que será Santo Ethelwald. Se conserva hoy en la British Library. El manuscrito consta de unas 30 pinturas a plena página que figuran los episodios más destacados de la vida de Cristo, así como coros de confesores, vírgenes y apóstoles. En el libro de bendiciones de Ethelwald, los colores y su tratamiento llaman la atención por su originalidad, por su exuberancia, por su vibración. La pintura es muy plástica en este sentido. Los tejidos, la ornamentación vegetal, los suelos y los cielos parecen agitados de movimientos constantes. Quizás la pintura más conocida de este manuscrito es la escena de la Anunciación, por el tratamiento original que recibió la nube que envuelve al ángel. Una masa de color rosa y violeta, animada de ondas muy claras, que forman una serie de pliegues muy cerrados, muy distintos de los pliegues que realzan las vestimentas de los personajes. La presencia de la nube en la imagen sigue el relato del Evangelio según Lucas, donde leemos, y cito, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, dirigido a la Virgen. Y también en su exégesis, que asimila esta sombra a una nube, signo en la Biblia de la presencia de Dios. Esta masa de color genera un espacio distinto en la imagen de la Anunciación. El ángel parece salir de este ámbito cromático para acercarse a la Virgen, fíjense en el pie y el ala del ángel que salen de la nube. Al mismo tiempo, esta sombra desgarra el mundo ordenado y construido donde reside María. El fondo verde de la imagen se cubre de rosa y la sombra abre el baldaquino y lo que se sitúa fuera del marco. El color informal de la sombra introduce en la composición de la imagen un cambio de hábito. Vemos la huella de esta materia informis en dos puntos más de la escena de la Anunciación. En el nimbo de la Virgen, primero, asociando la etimología de la palabra nimbus a la palabra nube, y en el baldaquino que cubre el trono de la Virgen después. El proceso de composición de esta imagen se fundamenta, pues, en el uso de colores y líneas que, sin ser miméticas, son figurativas. Digo que no son miméticas porque las encontramos en todo el manuscrito sin que sirvan para representar la nube o la sombra de Lucas 1:35, tanto en los retratos de los santos en la apertura del códice, como en otras escenas narrativas de la vida de Cristo. Podríamos entonces pensar que este motivo forma parte del repertorio ornamental de los artistas, como lo son los elementos vegetales y florales, los nudos y lazos o las formas geométricas. Pero en realidad,
Este pliegue ondulante solo aparece en el centro de las escenas y nunca en los bordes o los marcos, y no tiene ninguna relación mimética con el mundo natural o matemático. Como lo veíamos en la escena de la Anunciación, esta línea blanca que da movimiento al color no parece ser de este mundo, como lo dice el Evangelio de Juan 18:36. Rodea a los ángeles en los marcos que presentan los coros de santos, donde se repite también en las franjas de color que reciben sus nimbos. Ocupa la parte de las pinturas que corresponde al cielo o una aparición de lo divino en el mundo, la mandorla de Cristo, el coro de los ángeles. La agitación en el color parece traducir entonces la presencia visible de lo invisible, la penetración de lo divino en lo humano, la puesta en relación de los dos mundos. Este uso de un motivo abstracto para representar a gran escala el concepto de presencia es sistemático en el códice y atribuye al color y su puesta en forma una función figurativa, como ya lo vimos en el caso de Bamberg. De hecho, desaparece en la pintura que figura en el folio 51 verso, las tres mujeres visitando el sepulcro. En el ángel está sentado sobre el sepulcro vacío y acoge a las mujeres diciéndoles que Cristo ya no está en la tierra. Entre su enterramiento y la primera aparición, la presencia de Cristo desaparece y los pintores del libro de bendiciones de Ethelwald lo representan por la sustracción de las líneas onduladas. El fondo verde donde se instala la tumba monumental es uniforme y sin movimiento. La escena parece petrificada en un mundo sin aliento, sin ondas de vida. El contraste llamativo entre esta escena totalmente lisa en su relación al color y la escena que figura, por ejemplo, la incredulidad de Santo Tomás en el folio 56 verso. Ocupa el centro de la pintura la figura de Cristo resucitado en su mandorla. Le rodean los apóstoles que parecen entrar por la derecha del marco desde el interior de la moldura. A diferencia de la escena del sepulcro, las figuras pisan un suelo de piedra y solo Cristo aparece en un espacio diferente, marcado por su mandorla. El fondo de la escena es también totalmente diferente. El pintor decidió en esta imagen utilizar franjas de colores claros y oscuros, animadas por el motivo de pliegue ondulado que hemos identificado. No solo lo utiliza por el cielo o una parte específica de la escena, sino que se encuentra por todas partes detrás de las imágenes. Los apóstoles habitan este ámbito sobrenatural, puesta en pliegues por la presencia gloriosa de Cristo. Si ponemos las imágenes del libro de bendiciones de Ethelwald en serie, parece claro entonces que este motivo aparentemente ornamental es plenamente figurativo y sobre todo que no se puede limitar a la figuración de la nube que cubre a la Virgen María en la Anunciación. Existe en el manuscrito otra imagen de la vida de Cristo que carece de este motivo. Se trata de la magnífica escena de Pentecostes pintada en el folio 67 verso. El marco presenta simultáneamente elementos vegetales y composiciones arquitectónicas en la parte superior. Una paloma baja del cielo en una mandorla rodeada por dos ángeles y lanza llamas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles. Sus pies están situados en un gran arco y llevan el libro. El fuego bajando del cielo transforma a los apóstoles en misioneros encargados de llevar la buena noticia, el libro, por todo el mundo, la curva del arco. Pentecostés es uno de los momentos en los que la conexión entre los mundos celestial y terrenal es más evidente y sorprende que los pintores no hayan desplegado aquí la ondulación de pliegues, como lo hacen en las imágenes de la Ascensión o de la Parusia, por ejemplo. Esta carencia llama la atención, más aún cuando el texto de los Hechos de los Apóstoles narra que del cielo viene, y cito, un sonido parecido al de un viento impetuoso. La hipótesis que podemos formular aquí es que no se representa el pliegue ondulado en esta escena, porque se pintó de otra forma. No porque el concepto al que da forma el pliegue está ausente, sino porque se eligió otra figura para representarlo en la pintura de Pentecostés.
Podríamos decir entonces que el pliegue no está porque están las lenguas de fuego y que lo que realmente está detrás de este motivo no figurativo es el concepto de espíritu. Está presente cada vez que Dios actúa en el mundo y marca los acontecimientos de su presencia sobrenatural. Este funcionamiento complejo es propio de lo que la Edad Media ha definido como abstracción, es decir, el hecho de que el proceso de conocimiento de las ideas abstractas y complejas pasa por la identificación de las propiedades materiales de su traducción en nuestro mundo. La forma, el color y la textura del pliegue en el manuscrito son propiedades materiales del concepto inmaterial de espíritu. Volvemos a ver el motivo del pliegue ondulante en la pintura del folio 70. Habita el fondo púrpura de la mandorla de la imagen de la divinidad identificada por inscripción en letras de oro como la Trinidad omnipotente, una y verdadera, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad aparecen en la imagen. El nimbo con forma de cruz designa al Hijo, la corona de majestad designa al Padre y el pliegue del fondo podría designar el Espíritu. A partir de una célula compositiva sencilla, como lo veremos en los dispositivos contemporáneos de la línea, un pliegue blanco ondulante que constituye una propiedad visible de lo invisible, los pintores han configurado imágenes del espíritu, alternando su presencia y su ausencia, su sencillez con su complejidad, para crear lo que el pseudo Dionisio llama una ficción poética y que permite atribuir figuras a lo que carece de figura y formas a lo que carece de forma. Sigue el autor de la jerarquía celeste. Estas figuraciones hacen visibles los espectáculos sin figura y maravillosos. Los cambios en la configuración del pliegue espiritual en este código son los que los filósofos medievales designan con el nombre de accidente, es decir, las particularidades contingentes de una figuración dentro de un relato o dentro de la historia. El proceso de abstracción que permite ir de la forma al concepto, de lo visible hacia lo invisible, consiste, según Pedro Abelardo y Tomás de Aquino, entre otros, en dividir esos accidentes de la forma inicial y abstraer lo que queda para asociarlo a un concepto universal e invisible. La palabra espectáculo, elegida en la jerarquía celeste, parece muy apropiada al ver las pinturas del libro de bendiciones de Ethelwald, donde el despliegue de colores, motivos, movimientos y formas construyen soportes visuales para la exploración de lo invisible. En el folio 92 verso del mismo manuscrito, la figura del nacimiento y del nombramiento de San Juan ha sido pintada con las mismas características. Los pliegues ondulantes marcan la presencia del Espíritu en el milagro que constituye la venida al mundo del Bautista y también en la inspiración de su nombramiento. Los dos actos que no son de este mundo están envueltos en este velo del misterio y de la fuerza activa del Espíritu. Como en la escena de la Anunciación, el color del Espíritu desgarra los colores del mundo terrenal y abre una brecha entre los dos ámbitos. Y podríamos observar el mismo fenómeno de composición cromática en muchas escenas donde el tratamiento de los fondos de la pintura no solo establece espacios diferenciados, sino que ponen en escena lo invisible que ocurre dentro del relato en imagen. El color no solo tiene forma en estas imágenes, como era el caso en el folio 1 de los Evangelios de Bamberg, pero una forma que deja de ser accesoria. Es absolutamente necesaria para traducir visualmente el contenido de la escena y el color se vuelve figura. El color, la línea y la textura, en cuanto que declinaciones gráficas de la luz, de la geometría y de la naturaleza,
corresponden en las teorías medievales del conocimiento a un proceso intelectual que permite ir de lo que se ve a lo que se concibe y que permite enseñar a través de la imagen algo que solo se puede materializar en la razón. Este doble procedimiento, que se basa en la omnipresencia de la figura, está descrito desde la obra de Boecio bajo el nombre de abstracción y se distingue de las formas lingüísticas del signo, del símbolo o del icono, puesto que contiene en las formas mismas de la imagen los medios para pasar de lo visto al concebido y viceversa. Es lo que permite designar ciertas imágenes mediales como abstractas, pero fuera de toda visión genética y evolucionista de los estilos artísticos. Para percibir toda la potencia abstracta de muchas imágenes medievales, debemos lanzar la mirada sobre el camino de la microscopia y dejar que hablen estos detalles elocuentes que esconden en el pliegue de una línea, en el matiz de un color o en la imperfección de un mármol, la inteligencia figurativa del pensamiento medieval. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Vincent por tu interesante y sugerentísima intervención y por poner pues, el foco en esos detalles, en esas microscopías que van mucho más allá de lo meramente iconográfico y por invitarnos a ir más allá de lo que se ve y a materializárnoslo a través de esta presentación estupenda. A partir de un ejemplo que me parece muy interesante y muy pertinente de ese detalle a priori insignificante del sacramentario de Robert de Jumièges, como son esos medallones situados en las franjas que marcaban esas escenas de la crucifixión y del descendimiento de la cruz, Vincent de Vienne nos ha demostrado cómo esos medallones y su textura, la textura que se otorgaba a los mismos, como si una suerte de ficción de ese material del pórfido se tratase, esta textura lograba transformar lo que en principio parece pues, una simple franja ornamental en esos marcos materiales y muy palpables, asimilando desde esta perspectiva, basada en ese detalle tan concreto y en la recreación de una textura de un mineral como el pórfido, asimilándolo o otorgándole un nuevo estatuto como un díptico y convirtiendo ese libro abierto o otorgándole esos usos litúrgicos. Partiendo un poco de esta premisa, de la mano de Vincent, nos hemos ido adentrando un poco en una serie de detalles que podrían parecer visualmente irrelevantes, pero que creo que han permitido explorar las posibilidades que existen de representación o de figuración más allá o en esa ausencia aparente de formas. El primer eje lo ha dedicado a lo material y lo formal y hemos visto a través del ejemplo de uno de los pilares de San Pedro de Moissart, cómo ese pilar en el centro de una de las galerías, que a priori parece materia pues, muy bruta y desprovista de cualquier tipo de figuración, constituía en realidad una textura o una superficie en esa contextualización de ese material en el pensamiento medieval de la época. Y a partir de un poco de esta premisa, esa ausencia aparente de imagen, se convierte, gracias al análisis de Vincent, en una figura de conocimiento y de un conocimiento que es más específicamente de lo divino. A partir de esta consideración del material como una superficie y no simplemente como una suerte de materia prima de la que se puede extraer, en el caso de la piedra, por ejemplo, una escultura, hemos llegado a un segundo punto de la reflexión, y es el de considerar el material no solo en sus propiedades estructurales, como digo, sino introducir otras variables como el color, la densidad o la interacción con la luz,
para tratar de arrojar una lectura más rica y creo que más compleja de materiales que parecen a priorísticamente informes, y esto lo hemos visto a través de ese folio de color púrpura contenido en los Evangelios de Bamberg, que, como ha revelado el análisis de Van Sant, en realidad esa superficie o ese color constituye, en el marco de ese pensamiento medieval, una forma de color. Y ya en la última parte de la conferencia, dedicada a ese color y a esa sombra, hemos visto cómo ese informalismo y esa abstracción medieval puede convertirse en forma a través del uso de los colores y de unas líneas o esos maravillosos pliegues ondulados de los que te agradezco que hayas mostrado todos esos detalles, porque ha sido un festival visual, y cómo ha demostrado que esos pliegues ondulados pues se convierten, y esa agitación, en una traducción visual de lo invisible, de conceptos abstractos. Por lo tanto, bueno, mi agradecimiento, porque desde mi perspectiva, que no es específicamente la del mundo medieval, pues me ha permitido, a través de esta serie de imágenes medievales, ir más allá de lo meramente iconográfico y ver y conocer un discurso mucho más rico en interpretaciones a partir de otros elementos que los artistas tuvieron muy presentes, como el color, esa línea o la textura, y percibiendo esa potencia abstracta con la que has acabado de las imágenes medievales. En relación, me surgen muchas cuestiones en relación a lo que has planteado. También pido benevolencia desde la perspectiva desde la que yo veo estas imágenes, que es de un periodo cronológico posterior, pero creo que son cuestiones que pueden ser transversales, y de un tiempo a esta parte me interesan particularmente los materiales y los minerales. Y en relación con el pórfido, bueno, en la intervención has hecho alusión a ese uso en la antigüedad, en la Edad Media, en los altares portátiles, como el de Santa Gertrudis, y a este respecto quisiera plantear la pregunta de si esa asociación entre el color y esa textura del pórfido consideras que se prolongó más allá de ese periodo cronológico en el que se sitúan los objetos que tú has seleccionado de manera muy acotada para esta conferencia, y si se puede ver desde una perspectiva transversal y extender ese tipo de usos, por ejemplo, en la Edad Moderna. Y mi pregunta, en realidad, voy a confesar el por qué viene motivada, porque a medida que iba viendo ese color, inevitablemente he ido asociando ese color y esa textura al tabernáculo del altar mayor de la Basílica del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, que responde a un color y a una textura similar, aunque creo que según la documentación no se utilizó el pórfido, sino los jaspes, pero también no es menos interesante que el término pórfido, al menos hasta donde yo he podido averiguar, se empleaba de una manera bastante genérica para referirse a cualquier piedra de color rojo o rojizo que admitía cierto pulimiento. Con lo cual, bueno, mi pregunta va un poco desde una perspectiva diacrónica, saber hasta qué punto esos usos y esas connotaciones del color y de la textura de ese mineral pueden extenderse a otros contextos. Y luego, en relación con la textura de los minerales, y estoy pensando, por ejemplo, en el ejemplo que has puesto de Moissac, a mi cabeza venían como el proceso un poco inverso, en el sentido de que, o en las últimas ilustraciones que has mostrado, el proceso inverso en el sentido de que no es la pintura la que recrea las cualidades materiales, sino que esa piedra se incorpora a la pintura y las propias vetas de una determinada piedra, ya sea un mármol o un jaspe, se convierten en parte de esa representación, dotándola de un cierto contenido, también en cierto modo abstracto, y muchas veces son piedras que actúan como soporte de la pintura. A mí me vienen solo ejemplos de la Edad Moderna,
pero muchas veces coinciden que se sitúan en representaciones de temática religiosa y que, hasta donde sé, en el ámbito de la Edad Moderna se han analizado desde una perspectiva del tipo de material que constituye el soporte y qué tema aparece representado, pero esos veteados no se han asociado al tema y a la connotación o a la abstracción a la que se quiere llevar del motivo religioso. Y después de todo esto, que te estoy haciendo una especie de batería, pero ya acabo, en relación con ese color púrpura y esa capacidad de abstracción de la pintura medieval. Al finalizar, pues has hablado de este ejemplo que abre los evangelios de Bamberg y has comentado que en ninguna de las bases de datos iconográficas en las que aparece indexado el manuscrito, este primer folio aparece descrito solo por el borde ornamental, pero que no se hace ninguna referencia a ese color púrpura del centro. Y este punto creo que toca con una problemática, yo creo, de carácter metodológico y que afecta a cualquier época de la historia del arte, y que es la de la, entre comillas, visibilidad o invisibilidad de determinados aspectos de las obras indexadas en bases de datos y cuyos descriptores muchas veces pues, no contemplan determinados aspectos, por lo que a los historiadores a veces nos puede resultar difícil reparar en ellos, salvo que lleguemos a esa observación microscópica como la que nos has propuesto tú en esta tarde. Con esto, bueno, reiterar mi agradecimiento, Vincent, por poner ante nuestros ojos esa materialidad, esa textura y ese color que muchas veces pasa desapercibida, y bueno, también abrir un poco el turno de debate para los asistentes que quieran formular sus preguntas, preferiblemente a través del chat por escrito, y entonces las iremos planteando al ponente. Por mi parte. Gracias, Margarita. Quizás empiezo por tu último comentario sobre lo de las bases de datos. Tienes razón, viene estos ángulos muertos de la atracción por lo visible de la obra y entonces la negación de lo invisible. Pero también podemos decir que está claramente vinculado a dos elementos que fundamentan la iconografía o la iconología en sí. Primero es la predominancia del motivo, ¿no? Es decir, nuestra capacidad a reconocer en una imagen algo que conocemos en otras imágenes. Es lo que, al final, es lo que Panofsky llamaba la ocurrencia, ¿no? Entonces, es de que al final describimos lo que hemos visto en otras imágenes, y esto hace que forma poco a poco o fundamenta lo que será el motivo que vamos a indexar en la base de datos. Y el otro punto es el hecho de que hasta el momento toda descripción de imagen se basa en nuestro empleo del lenguaje. Es decir, que es nuestra relación a la imagen tal como la describimos es absolutamente logocentrista, es absolutamente nominalista. Es decir, existe la imagen solo cuando podemos poner palabras sobre lo que la constituye. Y entonces eso muestra, y por eso de momento los dispositivos informáticos no consiguen indexar solos las imágenes cuando saben muy bien, por ejemplo, clasificar páginas de manuscritos según la escritura. ¿No? La informática ya no tiene ningún problema en hacer esto. No consigue hacerlo con las imágenes porque la imagen va a aprender esto no a partir de lo que ve, sino a partir de lo que lee de su descripción. Entonces, hay un nominalismo latente en nuestro acercamiento a la imagen que realmente hay que pensarlo bien, porque, por ejemplo, la traducción de los conceptos y términos de descripción
si cogemos una base de datos tan potente como la del Index of Medieval Art, hay que hacer la búsqueda en inglés. Aunque funcione en 3 o 4 idiomas, porque si no estamos perdidos, realmente nos dejamos muchas cosas. En cuanto a tu segunda pregunta, no solo de una mezcla de material de forma simbólica, sino una forma de material real que tuviera un sentido más simbólico. Tenemos exactamente lo mismo durante la Edad Media y me viene en mente estos ejemplos italianos donde un icono de la figura de Cristo, por ejemplo, pintado en madera, se incrusta en un fresco o un estuco donde se pinta el cuerpo de Cristo. Es solo la cara de Cristo está pintada en madera porque no solo es madera, sino es un icono de la figura de Cristo. Entonces eso se corresponde a dos categorías retóricas medievales que la teología usa permanentemente, especialmente para explicar las dos naturalezas de Cristo, tanto lo humano como lo divino, es la mixtura y la diversitas. Es decir, porque Dios ha querido que su Hijo mezcle la dimensión humana y divina sin perder nada de las dos, se puede llegar a este tipo de representación. Entonces, no solamente es simbólico, sino que fundamenta totalmente la práctica de la imagen. Entonces, tenemos ejemplos, no Potroyón, pero tenemos ejemplos en la familia. Y para lo que era tu primera pregunta acerca del porfido y de la persistencia en época moderna, lo que es interesante es ver cómo las ciencias naturales y la observación de la naturaleza nunca consiguió acabar con una visión simbólica o abstracta de lo que es la piedra. Y eso es llamativo. Quiere decir que no tenemos más lapidarios, estos textos que compilan este tipo de piedras y sus propiedades, que en el siglo XVI al final. Y no sé si habéis leído Baudolino de Umberto Eco, cada vez que intentan escribir estas cartas, y en el que dice, el primero que me vuelve a citar un trozo de un lapidario le mato, porque realmente es una literatura tan potente, tan fuerte en el pensamiento medieval, que sigue pasando. Lo que es interesante, como te decía, es que el auge de las ciencias naturales y de la observación de la naturaleza y una protogeología nunca acabó con la función simbólica de los lapidarios, con lo cual es interesante ver. ¿Y eso por qué? Porque el tratamiento del material es antes que nada un discurso sobre la creación. Y entonces esta imprenta del discurso sobre la creación es tan importante que la observación natural del mundo no acaba con una lectura más simbólica, si queremos decirlo, no es para nada una lectura simbólica, pero una lectura que asocia lo que es con lo que remite. Y esto no desaparece en el siglo XVI, sino que sigue y sigue. Bueno, hay miles de tiendas en Chueca y en Huertas donde podemos seguir comprando piedras que tienen su poder y su valor y su simbolismo. Así que supongo que hay una persistencia casi, un invariante fisiológico. Casi. Gracias por tus preguntas, Margarita. No, muchísimas gracias. Y es verdad que yo creo que esa conexión simbólica es como invariable, a pesar del avance de la protogeología, que en realidad muchas veces la nomenclatura de las propias piedras no sabían diferenciarlas. Con lo cual, por eso inmediatamente me llevó un poco a la memoria algunos ejemplos donde me parece como obvio que hay una continuidad en eso, aunque sea un jaspe, pero la textura es exactamente la misma y eso evoca a unas ideas imperiales y de divinidad también que vienen de mucho tiempo atrás, y un poco por ver esas continuidades. Y muchísimas gracias por tus respuestas tan completas. No sé si hay preguntas en el chat. O invito hay una pregunta de Francisco de Asís,
donde, pregunta el ponente, parece que el mundo de los manuscritos es propicio para incorporar este tipo de discursos figurativos. ¿Hasta qué punto el pergamino, como materia encarnada, entre comillas, y con cuyos espacios blancos se juega tanto en los siglos medievales, participa de estos mismos procesos? ¿Puede hablarse de abstracción deliberada en el uso de la superficie no iluminada del folio en algunos casos? Gracias, Fran. Buenas tardes. Me alegro de leerte en la distancia. Bueno, no sé, hay dos partes en tu pregunta. Realmente, yo creo que el proceso de conocimiento que la Edad Media ha definido como abstracción no puede prescindir de la materia. Lo dice muy bien Boecio. Boecio dice que no se puede pensar un conocimiento por abstracción sin pensar en la... Él no habla de encarnación en este momento, pero habla de la existencia material de una imagen relacionada precisamente con una cantidad de material. Para Boecio, la abstracción sale del examen por los sentidos y la razón de una cantidad de material y de sus propiedades. Por lo tanto, hay un vínculo claro aquí. Después, no existe, creo, en el pensamiento medieval especificidad de los materiales en cuanto a la abstracción, salvo de la piedra. ¿Por qué? Porque la escultura siempre es un proceso de sustracción. Y este proceso de sustracción es uno de los caminos de la abstracción en la Edad Media. Hay que remover cosas para llegar a la idea. Hay que remover material para llegar a lo que es sin materia. Entonces, salvo la piedra, en el caso de la escultura, no sé si se podría asociar precisamente a un tipo de material en concreto. Pero sí, donde tienes razón es que la peculiaridad orgánica del pergamino, su carnación, su relación animal a lo que realmente constituye la piel de tanto del animal como de la persona, es totalmente consciente y obedece a un discurso bastante profundo durante la Edad Media que vemos mucho en los colofón de los manuscritos, donde tengo en mente un colofón de un manuscrito de Arras en el norte de Francia, que dice que donde el copista se queja del frío de su scriptorium, pero diciendo que él, a copiar el Evangelio en estos trozos de pergamino, ha acariciado la piel de Cristo durante sus sufrimientos y esto le ha impedido quejarse. Es decir, que hay una conciencia absoluta de esta especificidad del manuscrito, pero no sé si hay una especificidad en el campo de la abstracción. Donde sí te sigo perfectamente es en la relación entre abstracción y vacío, entre abstracción y acción iconográfica u acromática. Eso sí. Y estos fondos acromáticos que hemos visto como una anécdota en el proceso creativo, como algo o que falta o básicamente como algo que no existe, es absolutamente esencial para entender cómo se piensa lo que es la figura en relación con su entorno. Y esto, hay una tesis muy reciente que se acaba de leer en Francia de Thomas Le Gouge sobre la concepción del espacio en la Edad Media y especialmente el espacio iconográfico, el espacio pictórico. Y muestra muy bien que el tratamiento de los fondos no tiene nada que ver con el fondo, sino tiene nada que ver con el estatuto de la figura. Y entonces, y aquí iríamos en el sentido de tu pregunta. Claro que hay que analizar la relación entre el fondo y la figura. Y este proceso de análisis entre el fondo y la figura sirve básicamente para hacer hincapié en una relación entre el objeto y su entorno. Y esta
relación entre el objeto y su entorno es, no según Boecio, hay que esperar adentrarnos mucho más en la Edad Media, pero en Pedro Abelardo, por ejemplo, define la abstracción como una relación entre la cosa y su entorno intelectual. Y ahí nuestro análisis del fondo tiene que ser totalmente repensado a la luz de estas concepciones muy complejas y sobre todo sin pensar que cada manifestación de un fondo vacío es el índice de un proceso de creación por abstracción. Es mucho más fino, mucho más complejo, pero sí tienes razón en hay que hacer este hincapié, este enfoque sobre los espacios vacíos detrás de la figura. Gracias, Juan. No sé si hay más preguntas. Antonia. Bueno, muchas gracias, Vincent, por la conferencia. Ha sido muy interesante. Yo he aprendido muchísimo y la he disfrutado mucho. Y bueno, muchas gracias por las imágenes también y por los detalles que eran espectaculares. Hay una cosa que me ha interesado muchísimo en tu conferencia y es el uso de este porfirio como alusión a la materia informe y como esa representación, por un lado, esa idea medieval en la que cuando nos enfrentamos al arte medieval nos enfrentamos a lo material, no material y ese interés que tenemos por cómo se representa lo no material y cómo se utiliza los medios materiales para representarlo y cómo un material en estado bruto, digamos, nos sirve para representar cuestiones tan complejas y abstractas y espirituales, digamos. Pero en este tema de la utilización del porfirio y su alusión a la materia informe como algo a lo que no nos podemos aproximar, me llama la atención en el sentido de que en manuscritos posteriores los dorados suelen utilizarse como fondos de aquello, el ámbito divino, el fondo dorado es como un habitual, un commonplace. Sin embargo, aquí el uso de ese color parece, y de esa textura parece evocar una noción que has mencionado rápidamente, temporal. No solo es una cuestión divina, no solo es una cuestión de algo asociado a la divinidad, sino que también es una cuestión temporal, es una especie de alusión al verbo y también al plan de salvación gestado al principio de los tiempos. Entonces, al final, da la impresión, también con esa idea que decías del prólogo de San Juan y cómo se establece ese vínculo entre, por ejemplo, en Bamberg, en el Evangeliario vemos cómo se pone al principio, que podría ser una alusión a ese, como tú dices, a ese logos, a ese verbo divino, y cómo se vuelve a ello en el prólogo de San Juan. Entonces, esa alusión temporal, ese plan divino, esa noción tan específica a partir de ese material. Me parece especialmente interesante esa cuestión. Y bueno, al final sí, a partir de ahí sacamos la conclusión de que ese porfirio se utiliza como una alusión a ese plan divino, a esa gestación, no solo a dar forma al mundo físico, digamos, sino también al plan de salvación desde un principio y aludir a esa temporalidad que estoy diciendo. Es una pregunta un poco desordenada, pero bueno. Gracias, Antonio. No, no es desordenado, es complicado. No vamos a decirlo. No es complicado, es complejo. No vamos a decir que es complicado. Edgar Morin dice, renovar su carnet de conducir es complicado, pero no es complejo. Esto es complejo, pero no es complicado. Entonces, bueno, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante que me va a permitir insistir en el concepto de figura. Porque he repetido 2 veces, creo, que esta atención microscópica lo que permite es salir o por lo menos incorporar más cosas aparte de una lectura simbólica de estas cosas. Y la lectura figurativa, es decir, en relación con el concepto de figura, es uno de esos añadidos al lado del simbolismo. No quiere decir que el simbolismo desaparezca, ni mucho menos. Quiere decir que es solo una modalidad de uso de esto. Y
para el concepto de figura donde tenemos realmente que apoyarnos en este artículo absolutamente esencial de Erika Auerbach, que se llama Figura. Muestra muy bien cómo la diferencia entre el símbolo y la figura es su relación con la historia, es la relación con el tiempo. El simbolismo, por definición, escapa a un contexto. Su único contexto al final es el lenguaje, es lo que define Pearson. Al final, el único contexto del símbolo es el lenguaje que lo expresa. En cambio, la figura lo que hace es que es, una vez más, una relación entre dos tiempos. El tiempo al que remite la figura y el tiempo que se cumplirá en la resolución de la figura. Y ahí es ahí porque pienso que el fondo púrpura de Bamberg es una figura, porque precisamente está en relación con esta concepción históricamente encarnada de la figura, a diferencia del simbolismo, que es una concepción lingüísticamente situada de las imágenes. Y empleas la palabra alusión, y una vez más, la alusión es típicamente lo que hace la figura. Auerbach habla de la figura como circunlocución de lo real, es decir, la alusión, el proceso alusivo. El simbolismo no es alusivo por definición es absoluto, porque si no, no se puede entender, no se puede hacer el camino entre el símbolo y lo a que remite. La figura es mucho más densa en este sentido porque es alusiva. ¿Qué significa esto? La figura no es más ambigua o ambivalente que el símbolo, pero sí puede emplear caminos diversos para llegar al mismo proceso de conocimiento. Es lo que yo llamo, cuando hablo de figura, de una, en francés, una dissemblance iterative, es decir, un non parecido iterativo, es decir, que puede usar caminos distintos para hacer este recorrido entre a lo que remite y lo que se cumplirá en la figura. Por lo tanto, es todo alusión. Y por eso es tan difícil, como lo decías antes, Margarita, es tan difícil poner un nombre sobre esto, sobre qué es, ¿no? Porque la figura, por definición, y lo dice también Auerbach, no lo digo yo, aquí me remito realmente a Auerbach, la figura es muy inestable. Y aquí volvemos a tu dimensión temporal. Para que no haya inestabilidad hay que tener recorrido de tiempo, si no, no hay inestabilidad. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo y gracias porque aquí apuntas una cosa muy, muy específica de este pensamiento por abstracción, que el pensamiento por abstracción tiene dos fases, la analogía y la figura. Muy bien, gracias por tu respuesta, me ha hecho pensar, la verdad. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Ah, sí, hay una mano levantada, creo, Rocío. Sí, a ver, pues que se conecte. O si no, si puede, yo no sé cómo se hace esto. A ver. Enciendo micrófono, un minutito. Hola, Rocío. Hola, es que me resulta mucho más... Si tengo que escribir, tardo mucho. La pregunta es, bueno, muchísimas gracias por la conferencia maravillosa. Yo también he aprendido mucho. Me resuena Eitan Weinrib también con la materia informe ahí. Pero lo que te quería preguntar, es muy, muy interesante, claro, lo que estás diciendo de reivindicando figura o ampliando la dimensión de figura, ¿no? Y en ese análisis final de esas ondulaciones con sombra, que son figura de lo espiritual, ¿no? Esto obliga a pensar si hay representación, ¿no? Por un lado, mímesis, representación, por el otro, figura. ¿Y la decoración dónde queda? ¿Existe en realidad?
habría que repensarla, ¿no? Porque en realidad, vamos a ver, hay cosas que son figura. Entonces, bueno, es que yo estoy metida en estas lides, entonces no sé si es una categoría que entonces sobra, o no sobra, pero que desde luego el mundo de lo decorativo tiene que ser repensado, creo, ¿no? Tú lo estás haciendo. Gracias, Rocío. Estoy en el... No sé si estoy muy metido en esto como tú, pero me estoy haciendo exactamente la misma pregunta. ¿Por qué? Porque la insistencia sobre el concepto de figura, y una vez más, que no es solo una, vamos a decir, no es una categoría heurística nuestra como historiadores del arte, sino que es una modalidad totalmente medieval en su definición y su empleo. Así que no estoy trayendo a la Edad Media con este concepto de figura algo que no existiera o algo que fuera totalmente ausente del mundo, del ámbito intelectual de esto, sino que es absolutamente central en el pensamiento y sobre todo en el momento en el que entre las finales del siglo XI y principios del XIII hay un repensamiento absoluto de lo que es el concepto de abstracción antes de la escolástica, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces aquí está donde está la figura. Este enfoque sobre la figura tiene dos consecuencias, como lo dices. Invita a pensar la mimesis y la representación en su relación con lo real, por una parte, y segundo, pensar el ornamental y lo decorativo con su relación con la mímesis. Entonces, es una sopa castellana de conceptos que tienen que ser redefinidos y aquí creo que lo que nos puede ayudar es volver a los textos medievales de justo esta época, que tienen muchísimas páginas, muchísimos desarrollos en dos conceptos. Primero, el de decus, con, vamos a decir, el final de una trayectoria tardo-antigua en el que el decus es básicamente lo conveniente, vamos a decirlo así, y se convierte en algo más. Y la otra parte es el ornatus, que llega en este momento a nuevas definiciones. No sé si evacuaría lo decorativo. Yo creo que los marcos, incluso el tratamiento mismo del color, esta atención a la puesta en forma, a las texturas, a los medios de plasmar la imagen, pueden ser del orden de lo decorativo. Pero yo creo que aquí hay que ser muy prudente y volver absolutamente como primera tarea a los textos que hablan de esto. Entonces, no lo evacuaría de momento, pero sí invitaría a repensarlo conjuntamente en relación con más conceptos a su alrededor. Pero gracias, Rocío, porque no había mencionado la palabra decorativo en mi conferencia, pero me has permitido hacerlo, así que te lo agradezco. Elena Paulino dice que tiene una pregunta para seguir con esta cuestión, pero solo si hay tiempo. A ver, si a Mario, el súper técnico, le parece bien darnos unos minutos de gracia. Sí, adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vincent, por tu presentación, que bueno, ya todo el mundo ha dicho que ha sido muy sugerente y muy interesante. Y yo quería seguir un poco con esta cuestión que había apuntado también Rocío y que has hablado tú de la ornamentación, de la decoración. Y yo estaba pensando un poco en de qué manera a lo mejor los nuevos estudios sobre arte islámico nos pueden ayudar a repensar estas cuestiones sobre mímesis versus figuración versus significación, que muchas veces se han concebido a lo mejor de forma muy lineal o se han asociado de forma muy lineal y que han dejado fuera pues, muchas cosas en el arte medieval, como tú bien acabas de demostrar. Entonces, estaba pensando hasta qué punto, pues ya Grabar hablaba de la importancia del ornamento como vehículo para la expresión de mensajes, y cuando has presentado bueno, ese rectángulo púrpura de los evangeliarios de Bamberg,
he pensado también en, en los estudios más recientes de Juan Carlos Ruiz Souza, en el que él habla del motivo de los mocárabes precisamente en relación con el concepto de creación en el Islam, de una forma muy similar a lo que tú has desarrollado. Y en estos estudios sobre arte islámico incluso se ha propuesto el término ornamentología como una forma de abordar estas cuestiones de forma similar a lo que hace la iconología y reivindicar el papel semántico del ornamento, que desde la historia del arte tradicional pues, se ha denostado mucho como algo accesorio, como algo superficial, y que se atribuye a todo lo no figurativo, incluso a todo lo narrativo. Entonces, ¿de qué manera a lo mejor abrir nuestra mirada? Estoy absolutamente de acuerdo con que hay que volver a los textos de la época, pero ¿de qué manera a lo mejor ir a tradiciones no occidentales nos pueden ayudar también a reevaluar estos problemas sobre el ornamento? Gracias, Elena. Me alegro también mucho escucharte a la distancia. Mira, yo creo que tienes toda la razón en una especie de convergencia de las luchas, ¿no? En este momento hay una convergencia de las luchas entre los estudiosos de distintos campos, precisamente alrededor de estos conceptos muy complejos y que permiten volver a mirar cosas que pensábamos conocer muy bien desde hace mucho tiempo. Y los estudios recientes en el arte islámico, y diría aún más en el arte hebreo, ¿no? En el arte hebreo que se hace tanto en el estudio de los Haggadot, por ejemplo, que son un campo muy reciente, el campo no es reciente, pero los estudios muy recientes son muy sugestivos en este sentido, aportan mucho, como lo dices tú, a volver a vertir sentido en la ornamentación. Es decir, pensar que el ornamento, la ornamentología, muestra que hay sentido donde no hay forzosamente figuras o motivos identificables. Y eso es una aportación absolutamente colosal, totalmente nueva, esta resemantización de lo ornamental. Jean-Claude Bonne lo había hecho hace unos años con esta diferencia entre ornamental y ornamentalité, que eran dos cosas distintas, y veía muy bien, señalaba muy bien, evidentemente basándose en Grabar, basándose en Gombrich, basándose también en estudios de principios del 19, que con estos gran atlas o repertorios de formas ornamentales han dibujado lo que debemos al final excluir de la iconología. Es muy interesante ver cómo, por ejemplo, Panofsky, cuando llega a Princeton, cómo crea todos estos apuntes de iconología, excluyendo poco a poco cosas del campo de la iconología a medida que los va encontrando en la biblioteca de Princeton, en los catálogos y en los inventarios de formas ornamentales. Entonces hay aquí una historiografía que es fascinante en este sentido. Esta resemantización es importante y evidentemente los estudios de Juan Carlos en esto yo creo que han sido absolutamente revolucionarios y sobre todo revolucionarios en su lectura fina, cerca, detallista en este sentido, ¿no, Antonia? De casi como este ciclo, es decir, cogiendo los elementos en su conjunto y también en su sencillez, también en su unicidad. Y tienes toda la razón. Tengo solo un problema mío, que es un problema mío, que no es un problema de nadie más, es que tengo tendencia por los textos que manejo y por las imágenes que manejo a asociar estos conceptos de forma tan profunda con una teología cristiana de la imagen que el comparatismo después me cuesta un poco y es un defecto mío y debería hacerlo más. Y en este sentido, tienes toda la razón y abres aquí un nuevo mundo no solo de comparación, pero de principios heurísticos, realmente que es muy productivo intelectualmente y eso no cabe la menor duda. Te lo agradezco mucho, Elena. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, ahora sí, ya que sí. Muchas gracias a todos, muchas gracias Vincent por la conferencia tan maravillosa y tan sugestiva. Nos quedaremos pensando en todas las ideas que nos has trasladado. Muchas gracias Margarita por tu participación, muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias a todas las preguntas que nos han hecho ver muchos más puntos y mucho de reflexión y bueno, pues para seguir pensando. Muchas gracias al equipo técnico también por darnos estos minutos extra y nada, pues ya sabéis que la semana que viene, el jueves estamos a la misma hora aquí, que el vídeo de Vincent se colgará en el canal UNED y también en YouTube, en el canal del CENDEAC, así que si queréis volver a pensar y revisar esos temas, solo tenéis que ir allí. Muchas gracias a todos y que tengáis buena tarde. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.